Gracias, maestro. Javier, buenas tardes, gracias por la invitación y buenas noches a toda tu audiencia. Es un gusto. Y está con nosotros, la verdad te lo agradezco, voy a decirlo porque cuando un académico deja las vacaciones y nos hace el favor de venir, uno se para de manos materialmente. No, más allá de todo, muchas gracias, doctor Carlos Heredia Subieta, académico investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. ¿Y qué día? ¿Los viernes? ¿El Universal? Cada 2 viernes. Cada 2 viernes, claro. Sí. Cada 2 viernes. Pues yo soy yo quien te agradece, Sí. querido Javier, la invitación. Es un gusto, Carlos. Como de costumbre, y un gusto de compartir la mesa con Arturo y con Ernesto. Me acuerdo de cada 2 viernes porque en el canal 11 luego hablo de ti cada 2 viernes. Sí, exactamente. Entonces, a ver, Carlos, empecemos. ¿Cómo ves las cosas? ¿En esto te parece bien que digamos un saque o algo parecido? Mira, sí es un saque en el sentido de que la legislación de Estados Unidos, digamos, obliga al Ejecutivo a presentar 30 días antes del inicio de conversaciones objetivos específicos. Es el documento que presentaron hace unos días, 17, 18 páginas, con objetivos que empiezan a tomar forma, y digo son objetivos. Hay algo de exposición de motivos, algo de objetivos. Todavía no estamos ahí viendo posiciones negociadoras, digamos, apenas son los prolegómenos, estamos preparándonos. Yo no he visto un documento similar de la parte mexicana. Digamos, en la página de la Secretaría de Economía, de la Cancillería, hay información. El presidente Peña Nieto hace algunos meses hizo un listado de 10 puntos. El canciller Videgaray, cuando fue al Senado, dijo, pues la cosa va más o menos por acá y las líneas rojas acá. Sí. Pero no he visto, Javier, un documento oficial al que podamos referirnos para decir, bueno, aquí están lo que busca México en esta. Mira, yo dudo a veces si llamarle renegociación. En la página de la Secretaría de Economía le llaman modernización, fíjate. Trump le llama actualización o mejora. Y te digo lo de renegociación porque yo la verdad no veo al señor Trump con muchas ganas de negociar. Sí. Su equipo dice, ya estamos listos, tanto el representante comercial como el secretario de Comercio ya produjeron su documento, pero el saque, como tú le llamas, es, en primer término, esto es lo que Estados Unidos está buscando, y casi te diría, había de 2 sopas y nada más queda esta. O sea, no lo siento con mucho ánimo negociador. Es normal en un proceso previo a una negociación que se produzcan desplantes. Ya hubo uno del gobierno de Canadá, que incluso el primer ministro Trudeau, ni siquiera su canciller, él dijo, si Estados Unidos insiste en que el mecanismo de solución de controversias que existe actualmente se elimine y se refiera únicamente a legislación estadounidense, nosotros no jugamos, nos salimos. En el caso mexicano, no es el presidente Peña Nieto quien se ha estado pronunciando, sino fundamentalmente la Secretaría de Economía, la Cancillería. Entiendo que el jefe negociador va a ser el secretario de Economía, pero tiene que coordinarse con el canciller, que es quien parece que tiene el acceso más directo a la Casa Blanca. Entonces yo te diría, estamos efectivamente en el saque, es normal, es natural que haya desplantes del tipo de, pues si Trump incluso volvió a decir, qué necesidad tiene de decirlo, pero volvió a decir, y si después de todo esto no me gusta el resultado, me salgo. Sí. En esas estamos, Javier. Bueno, a ver, vamos a darle la primera vuelta. Adelante, Arturo. Bueno, yo creo que sí, porque incluso le llama el nuevo NAFTA, Fíjate. Donald Trump, y el propio documento así lo verbaliza. Sí. Como si fuera un nuevo tratado, como si estuviéramos inventando una nueva relación comercial bajo otras premisas completamente distintas a las de su negociación hace 20 y tantos años. Es interesante que efectivamente ese planteamiento todavía no tenga una respuesta formal y correspondiente a un texto de ese nivel de detalle,
porque a final de cuentas México ha presentado algunos, pero con un nivel de abstracción muy alto, Exacto. que realmente todavía no resuelve los puntos y las comas. Y los canadienses, desde luego, tampoco lo han presentado. Creo que sería muy pertinente hacerlo, dado que ya estamos cerca de que se completen estos 30 días, y lo peor que nos podría pasar, desde mi perspectiva, sería llegar a esa negociación, a la primera ronda de negociaciones, tan solo con ese documento, porque parecería que de lo que se va a ocupar tanto México como Canadá es simplemente de ver cómo acomodar sus intereses a lo que quiere la administración estadounidense. Si ese es el caso, pues la verdad es que ya de entrada ya tenemos un punto ahí bastante negativo. No obstante, creo que hay buena disposición de presentar en algún momento algo semejante, por lo menos eso identifico, y debería de ser el caso, porque en efecto, como bien dice Carlos, toda, digamos, la retórica y la narrativa de este documento y de las distintas presentaciones de Trump tienen mucho que ver con esta postura un poco esquizofrénica, un poco contradictoria, un poco extraña de que, bueno, por un lado necesitamos modernizarlo y necesitamos ponerlo al mismo nivel de velocidad que el TPP, pero por otro lado hay que pensar más en Estados Unidos y hay que proteger nuestras industrias, ver primero por nuestros intereses y hacer esta cosa del Buy American, Hire American. No deja de ser interesante que la semana en que se presenta este documento es justamente la que el propio Trump califica o bautiza en un weekly address de la Casa Blanca como la Made in America Week, y que además, pues eso le da la oportunidad para decir que es así como se va a instrumentar una nueva política comercial de revisión de reglas de origen, lo podemos ver al rato, y de, digamos, reducción del déficit comercial de Estados Unidos. La verdad es que sí merece una respuesta mucho más articulada de parte de los otros socios, dado que no es para nada la mejor noticia, si bien probablemente tampoco sea la peor, en la medida en que pues, estaba esperando todavía un documento más agresivo en términos de aranceles, tarifas, etcétera. Habrá que ver si esto se materializa pronto, y debería ser el caso, porque ya están pensando incluso no en la primera, sino en las otras 7, 8 rondas de negociación. ¿No nos pasará algo como con el azúcar? Que acabaron diciendo, tú le preguntas a los de la industria azucarera y te dicen, bueno, de los males el menor, Sí, pero claro. de los males, nadie dijo me fue bien, de los males el menor. Bueno, creo que mucho de esto está en los detalles. Todavía no es posible imaginar más que lo que tú dices, que es el saque. Sí. Habrá que ver cómo se desarrollan las conversaciones, porque si nos atenemos a la sabiduría del art of the deal de Trump, pues igual, ¿no? Cualquier cosa. Esto es como maximizar una serie de ideas para luego bajar un poco, etcétera. Pero en el caso del azúcar, bueno, esta noción de ganar perdiendo, pues es la noción también de libre comercio. Es decir, hay rubros donde se gana y rubros donde se pierde. Hay que estar preparados a ceder y a ganar y a tratar de encontrar en eso una ecuación generalmente positiva. Lo que no se ve desde la perspectiva de Estados Unidos es que haya ni siquiera un poco de generosidad en el planteamiento. Es como, a mí me va a ocupar ganar en todas y al final no importa si crece el comercio para los tres o si crece la inversión para los tres, que era el supuesto original o la premisa original. Entonces la verdad es que sí es un documento bastante nacionalista, proteccionista, mercantilista, cuando que debería de ser, si de lo que se trata es de negociar un tratado de libre comercio, pues todo lo contrario. Bueno, a ver, vamos a una pausa, ¿no? Y regresamos luego, si te parece, maestro. Entramos. Y entramos al saque entre nosotros. Excelente. Sale. Bueno, pausa, hoy el Tratado de Libre Comercio, en la posición estadounidense en la mesa de diálogo. Bueno, a ver, maestro, vamos. Entramos con el tema. ¿Tú cómo ves esta parte TLC Estados Unidos? Para echar a andar. Claro que sí. De entrada, quiero comenzar diciendo que analizar la postura recientemente dada a conocer por el gobierno norteamericano en torno al Telecán representa un reto. Es un reto económico, político, vaya, hasta psicológico, por quien encabeza el gobierno norteamericano. Por las características del personaje, por sus declaraciones, por sus disparates, estamos en un reto
que demanda un análisis multidisciplinario, pero con calma, de prudencia y seriedad en el análisis, por la magnitud que tiene y los efectos que tendrá en el futuro esta renegociación. Esta renegociación se da en un contexto difícil, complejo, de volatilidad e inestabilidad económica, y en lo que yo como sociólogo de formación ubico como a Donald Trump, este personaje disparatado, volátil, como un accidente histórico en una etapa de crisis y reestructuración del capitalismo global. Una etapa de crisis y reestructuración económica que todavía no sabemos cómo va a terminar, sus efectos, el desenlace que va a tener, pero eso es Donald Trump, es un accidente histórico que puede tener efectos adicionales a una etapa de por sí complicada. Esto es lo que le va a imprimir a la renegociación el personaje, ciertas dosis de dramatismo, también, ¿por qué no?, de exageración, de amenazas. Lo hemos visto, ese es el personaje. Pero el momento histórico que estamos viviendo, hay que decir, la renegociación no es ninguna sorpresa. Esta renegociación ya se estaba perfilando independientemente de quién ganara las elecciones. Recordemos que en campaña, tanto el presidente Obama como la candidata Hillary Clinton habían manifestado sus intenciones de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, que no nos sorprenda que vamos a renegociar. Esto iba a suceder. Si acaso la única diferencia que tenemos en estos momentos es que quien encabeza este gobierno norteamericano es un personaje que representa la expresión más perversa y cínica del capitalismo. Es un empresario que ahora es gobernante del país más poderoso del siglo XXI, la superpotencia hegemónica, y que ahorita tiene todo eso a su alcance como a su favor, ¿no? Eso es lo que podría generar cierto espanto, lo que podría alarmar. Pero lo que yo también creo es que este documento de objetivos, el resumen de objetivos dado a conocer por la Oficina de Representación de Comercio, también es una buena señal. Es una buena señal por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque confirma este cambio de narrativa que ha tenido paulatinamente el discurso de Donald Trump. Pasamos de una intención de cancelar el tratado a una renegociación. Desde el título del documento tenemos ya la confirmación de este cambio de narrativa. Y por otro lado, no menos importante, en segundo lugar, esto es una buena señal porque ya tenemos algo concreto sobre la mesa, sobre lo que quiere y va a buscar el gobierno de Estados Unidos a escasas semanas de comenzar formalmente la renegociación este 16 de agosto. Entonces, esas dos señales me parecen muy importantes y sobre todo, si bien no existe todavía un documento similar por parte del gobierno mexicano, sí se sabe que esta renegociación puede resultar benéfica si el producto es un instrumento que contribuya a consolidar la integración económica, a mejorar la competitividad de la región de Norteamérica y entendiendo estos dos elementos como condiciones para generar progreso social en toda la región. Ahora, esto, que es una buena señal, también está plagado de preocupaciones y quizá las más importantes tienen que ver con el diagnóstico que se refleja en la introducción de este documento. El documento, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los dos objetivos que se vislumbran? Si bien no a detalle, pero por lo menos sí se alcanzan a vislumbrar dos. Es reducir el déficit comercial de los Estados Unidos y por el otro lado, recuperar los empleos supuestamente perdidos derivados de la entrada en vigor estos 23 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ambos objetivos son cuestionables. ¿Por qué? Porque son problemas económicos que identifica la administración de Donald Trump, pero que no necesariamente tienen que ver con México ni con el Tratado de Libre Comercio. Ya existen bastantes estudios que han comprobado que ni el déficit comercial ni la disminución de empleos en el sector de las manufacturas en los Estados Unidos ha sido consecuencia de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Con todo y este diagnóstico erróneo, el gobierno de Donald Trump comete un gran acierto a nivel doméstico, que es
plantear el interés nacional de su país. Buy American, las fábricas que han cerrado vamos a abrirlas, y es quizá lo que adolecemos hasta este momento en la postura mexicana. Escuchando a los dos, y con esto concluyo, no existe hasta el momento, como bien comentaron el doctor y el maestro, un documento similar al presentado por el gobierno estadounidense. Sin embargo, sí me gustaría poner sobre la mesa que existen en este momento las consultas públicas de la Secretaría de Economía rumbo a la renegociación del tratado, que comenzaron en febrero y que terminan en julio, y que sería, desde mi punto de vista, irresponsable que se emitiera un posicionamiento hasta en tanto no se tengan los elementos derivados de esa consulta que sigue en proceso. Entonces, yo esperaría sí un documento similar, sí un planteamiento claro, hasta después de las consultas que van a terminar en julio. A ver, retomo, Carlos, pongo en la mesa, tratando de retomar un poco lo que ustedes han planteado. El otro día aquí discutíamos el asunto, incluso en Canal 11 lo discutimos, y ¿sabes qué apareció la variable? ¿Y dónde está el Senado? ¿No? Como va a estar el Senado en Estados Unidos y va a estar el Parlamento con Justin Trudeau. Te pregunto, esa variable, uno, y dos, tenemos un buen equipo de negociación. Hace rato me dijo una cosa Arturo antes de empezar. A lo mejor tenemos extraordinarios jugadores, pero resulta que el torneo es otro ahora. Es otro partido, ¿no? Es otro partido. Claro, entonces a ver, esos, porque no te hagas que son tus cuates, muchos de ellos sí los conoces. A ver, ¿cómo ves, Carlos? Mira, yo creo, Javier, que la gran tentación para el gobierno mexicano en agosto de 2017, que van a empezar las conversaciones, es pensar que puede plantear este proceso como si estuviéramos en 1993, en un país donde ya no existe el escenario de 93. Había un Congreso totalmente subordinado al presidente, había un régimen político de partido prácticamente único, no existían redes sociales, una opinión pública movilizada, más informada, etcétera. Y y ahora voy a lo del Senado, y hay un síntoma que se reproduce de la posición del gobierno mexicano en 92-93, es que no está la voz de los trabajadores. En aquel entonces, con llevar a alguien de la gerontocracia setemista a la gira, decían, no, pues ahí está la voz de los trabajadores. Entonces, fíjate, Javier, la gran paradoja en que vamos a caer, que la práctica ya de décadas de castigo, de represión salarial, de supresión de derechos laborales en México, ha llevado a que en Estados Unidos empiecen a plantear ese castigo salarial provoca que los trabajadores mexicanos no puedan comprar más productos estadounidenses. No te estoy diciendo que tengan razón o no, pero la lógica va encaminada a decir, ese castigo salarial es un dumping social, es decir, es bajar forzosamente el poder adquisitivo para entonces darle ventaja a las exportaciones mexicanas, que sean más baratas las exportaciones mexicanas. El Senado, voy al caso del Senado. El Senado tendría que jugar un papel muy activo, porque como Arturo lo escribe en los trabajos del Centro Gilberto Bosques con frecuencia, pues él nos recuerda que el Senado tiene la obligación constitucional de vigilar la política exterior, de hacer preguntas y de interrogar si está presente el interés nacional. Esa es la pregunta central que tiene que hacer el Senado. El Senado representa al Pacto Federal. Por lo tanto, el Senado tiene que decir, a ver, en la posición negociadora del Gobierno de México, evidentemente está el punto de vista de la cúpula política, está presente el punto de vista de la cúpula empresarial, pero ¿el interés nacional se resume solamente a esos dos puntos de vista? No, hicimos consulta electrónica y opinaron campesinos y opinaron zapateros. Sí, opinaron, pero dime cómo
en un documento tú viertes el interés nacional. Entonces, esa es la gran pregunta que tiene que hacer el Senado de la República. En la posición estratégica, en el posicionamiento con que el gobierno mexicano haga su propio saque, ¿está presente el interés nacional o se va a caer en la tentación de únicamente adoptar una posición reactiva a lo que diga Estados Unidos? Sí. Que puede ser o no de acuerdo con Estados Unidos, pero simplemente dejar que el otro dicte la dinámica y sin contestar la pregunta de cuál es el interés nacional en esta negociación. Sí. Bueno, a ver, déjame plantearte un asunto. ¿Consideras, en términos de lo que tú has podido apreciar, que este equipo negociador que tiene México es esta parte, digamos, seguramente hay mucha gente que lo puede hacer Sí. en este país, pero digamos, ¿estamos colocados con quien debemos para los retos que tenemos? Mira, Javier, te la voy a contestar en dos partes. A ver. Si la negociación fuese un asunto técnico, tenemos a los mejores negociadores. Sí. Conocen todos los temas, están súper fogueados, estuvieron 5 años negociando el TPP. Tienen además como asesores a los que negociaron en 92-93. El problema es que la negociación, desde mi punto de vista, ni siquiera es fundamentalmente técnica. Es una negociación política. ¿Por qué es una negociación política? Porque Trump ya dijo, yo voy a procurar que esté aquí el interés de Estados Unidos y de los trabajadores estadounidenses. Y si no me gusta, me salgo. Entonces, no estamos ante un problema de expertos técnicos, estamos ante un problema de negociación política. Quizá haya alguna razón para que ahora la Cancillería, por la persona que la encabeza, tome un mucho mayor protagonismo que el que tomó hace 23, 24 años. Pero yo te diría eso, nos equivocamos si pensamos que esta es una negociación técnica. Sí. Tiene aspectos técnicos, Sí, claro. tiene una discusión muy amplia de política comercial, pero fíjate, tiene un capítulo laboral, tiene un capítulo anticorrupción. Vamos a ir a negociar un capítulo anticorrupción afuera cuando aquí, desde adentro del propio gobierno de México, están socavando el Sistema Nacional Anticorrupción. Y este Senado no se pone de acuerdo para nombrar un fiscal. Ahí tienes. Por eso te digo que es una negociación fundamentalmente política. Sí. Y eso la hace más compleja. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. El Tratado de Libre Comercio echado a andar un poco bajo la visión de Estados Unidos, el saque de los Estados Unidos. Bueno, estamos de vuelta. A ver, planteo algunas de las variables tratando de retomar. ¿Compartirías la mirada sobre el equipo que plantea Carlos? Sí, ¿O tenías ahí algo más? No, totalmente, especialmente porque la parte quizá menos demandante de esta negociación tiene que ver con lo ya negociado. Tanto Estados Unidos como Canadá como México admiten que gran parte de lo que está, por lo menos en ese documento, ya negociado en el TPP, pues ya es un poco un fait accompli, ya está. Sí. La discusión está en el resto de posiciones que no se sabe bien a bien cómo terminarán traduciéndose. Ahí sí, en aspectos técnicos del tratado, en relación con, por ejemplo, cómo se va a reformular las reglas de origen para que se atienda a la preocupación de Trump, de que no hay suficiente contenido regional, etcétera. ¿Qué piensas cuando el presidente dice que es optimista? Y no lo digo en un tono ni siquiera crítico ni nada. A ver, el presidente de México dice en un acto importante, soy optimista de lo que está pasando, y ustedes nos dan hoy, nos ponen en la mesa unas, pues diría yo, la terca realidad, ¿no? Claro. A ver, bueno, ¿cómo? pues es un poco el trabajo del analista y el trabajo del político, No, de eso clarísimamente, trata. ¿no? De eso se trata. Son actividades diferenciadas. Sí. ¿Hay espacio para el optimismo? Supongo que sí, dado que se reconoce en el documento que se trata
de un acuerdo trilateral, que no hay que hacer acuerdos bilaterales. Se reconoce también la intención, por lo menos, de no mover demasiado el tema arancelario. Como decías tú hace un momento, pues la propia idea de que haya una intención de renegociarlo y no salirse sin más ni más, pues puede ser positiva. Y con todo y eso creo que hay muchos espacios de preocupación sobre el ejercicio mismo. Hay muchas alternativas para México. La alternativa, desde luego, notable en este momento, evidente, pues es participar del ejercicio de renegociación con una propuesta distinta y mucho más clara de la que se ha venido argumentando, para tratar de poner sobre la mesa otros temas que no necesariamente están en este planteamiento. Lo peor que también nos puede pasar es simplemente decir, bueno, lo único que queremos del documento es modernizarlo y ponerlo en el mismo nivel del TPP y ya está. No, bueno, quizás la posibilidad de meter, como lo han venido diciendo muchos analistas, Carlos entre ellos, un tema de migración, un tema de movilidad laboral, etcétera. Oh, claro, eso debería estar apenas natural, ser parte de esa negociación, pero hay muchas otras posibilidades, ¿no? Es decir, levantarse de la mesa sigue siendo una posibilidad, y eso no necesariamente significa dar al traste con el Telecán, porque finalmente lo que se renegocia es un poco este upgrade o este cambio en el texto original. Quizá lo que podemos terminar diciendo es no, en realidad nos gusta más el texto original que digamos, el resultado de esta renegociación. Pero digamos que mucho tiene que ver con cómo se vayan desarrollando estas rondas de negociación. No lo podemos imaginar desde antes. Qué bueno que seamos optimistas respecto al resultado. Después de escuchar a Trump en Ohio anoche, yo no lo estaría tanto, en la medida en que me parece muy claro lo que dice Carlos. Está haciendo política Donald Trump y su grupo con este asunto. Y cargado de sarcasmo. La intención, yo creo que manifiesta y conveniente, pertinente del gobierno mexicano, de que este asunto no se politice previo a las elecciones nuestras, yo creo que es justamente la intención opuesta a la de Trump y su grupo. Sí, él quiere que se politice, claro. Él quiere convertirlo en la piedra angular de su campaña, digamos, la campaña hacia 4 años y la campaña intermedia que viene el año que viene. Por tanto, me parece que sí estamos en carriles separados en ese respecto. Bueno, y colocar a México también y al propio presidente con cierta posición de debilidad, porque no quiere politizarlo y lo politiza, y aquí hay elecciones, él va a tener que decir sí a muchas cosas supuestamente, viene la elección de julio, en fin, bueno, entiendo que ese es un terreno altamente especulativo. A ver, además de lo que le has estado dando vuelta, meto otra variable, Canadá, ¿no? A ver. Bueno, Canadá recientemente acaba de realizar una postura enérgica en contra de la propuesta contenida en este documento de eliminar el capítulo 19 relativo a la resolución de controversias en materia de dumping. Es consecuente con la postura inicial del gobierno canadiense en 1992, porque precisamente este capítulo, hay que recordarlo, una propuesta del primer ministro para tener un control objetivo, un mecanismo de resolución objetivo a través de un panel internacional que ayudara a resolver esta controversia. Y esto aquí se relaciona con la pregunta que hacías hace un momento, ¿dónde está el Senado? Justamente el día de hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, se aprobó un pronunciamiento unánime solicitándole, mejor dicho, a la Secretaría de Economía que rechazara desde este momento la pretensión del gobierno estadounidense de eliminar este capítulo. Entonces, apenas están surgiendo todos los elementos que nos van a dar, no solamente para el análisis, sino para la propia negociación en sí misma. Y aquí me gustaría más bien subrayar cuál es el principal obstáculo que yo identifico en la renegociación de este tratado. A la luz de este documento, de este sumario, de este resumen de objetivos en la renegociación del tratado de Estados Unidos, revela que pareciera una manifestación explícita de que se va a emprender una negociación de suma cero. Esa es una postura, lo que pareciera estarse diciendo con este documento. No vamos a negociar, vamos a imponer, subrayo, imponer, lo cual es incompatible con cualquier lógica de negociación. También resulta explicable de parte de un gobierno de Donald Trump. No podemos esperar que sea sensible o que nos hable con terciopelo, ¿no? Finalmente ese es el estilo de gobernar, pero tampoco nos podemos dejar llevar por ese tipo de ruidos, porque finalmente, y aquí
algo que me gustaría comentar respecto a los pronunciamientos políticos. Sí, lo que hace Donald Trump es política, pero a veces hay que decirlo, también es ridiculez y cae mucho en lo que Paul Krugman denominaba las falsas políticas. ¿Qué es lo que está sucediendo Donald Trump? A partir de pronunciamientos ridículos, obscenos, algunos groseros, llamativos, está tratando de hacer sus políticas, pero sin pensar en los resultados. Y aquí se relaciona con lo que busca. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno estadounidense hasta este momento? Queremos reducir el déficit de la balanza comercial y aumentar los empleos. Bueno, ¿qué es lo que ha ocasionado? Eso es justamente lo que ha sucedido en México después del Tratado de Libre Comercio. ¿Somos Suiza? No. Y ahí también entonces viene la importancia del elemento técnico. Qué bueno que México tiene un equipo negociador de expertos que conocen de la materia, porque sí es indispensable. Si algo tenemos en México, a diferencia de esos pronunciamientos llamativos, que hasta el momento no hemos tenido, son esos análisis técnicos. Hemos refutado todas y cada una de las afirmaciones que ha tenido este personaje. Desde que somos criminales, que obviamente no lo somos, hasta que México no es importante para la economía global. O incluso que México es la causa de todos los problemas económicos de Estados Unidos. Es decir, vivimos en un mundo interdependiente con economías que están conectadas. México depende de Estados Unidos y Estados Unidos depende de México. Y eso es lo que me parece que debe de hacerse saber en las negociaciones mediante estudios técnicos, con diagnósticos claros, porque esa es la debilidad del gobierno. Y si esa es la debilidad en el diagnóstico del gobierno del presidente Trump, entonces también sus objetivos podrían carecer de efectividad si se basan en diagnósticos que no sean claros. Entonces, yo creo que la clave de esta renegociación, por lo menos en esta etapa, es ser prudentes, esperar qué es lo que va a suceder, porque tampoco nos podemos dejar guiar y meternos en esa vorágine de declaraciones que no van a resolver el problema que implica esta renegociación. Es un problema, hay que tratarlo, hay que contar con diagnósticos y eso es lo que nos va a permitir tomar las decisiones buscando el interés nacional. Bueno, oye, a ver, retomo lo que decía Arturo. Como aquel viejo, ¿no? Te paras y te vas. Bueno, aquí me refiero, ¿hay vida después del TLC para México ahorita o no? Sí la hay. De hecho, hace algunas semanas hubo un periodo en donde incluso desde sectores empresariales de alto nivel empezaron a decir, bueno, pues si el señor se quiere ir, que se vaya. Bueno, vamos a ver si seguimos México y Canadá. Ya se fue del TPP y ahora están tratando de hacer el TPP 12-1 o el TPP 11. Es decir, claro que hay vida. Y habrá más vida para México en la medida en que México pueda articular una estrategia inteligente de inserción en la economía internacional que responda efectivamente al interés nacional y a las necesidades de México. Esto nunca se puede conseguir de manera total, pero a mí sí me parece, Javier, y creo que aquí está un punto que es clave en esta mesa de diálogo, que de nuevo la posición de México no puede ser únicamente reactiva. Sí. Es decir, ¿qué buscamos nosotros? Sí. Claro. Mira, Estados Unidos respeta a los gobiernos que mantienen una posición firme, que mantienen una posición fundada y respaldada por su propia gente. Al que va simplemente a ver qué ocurre y todo, lo arrollan. Y además hay otro punto que no hemos comentado y que responde a la coyuntura política estadounidense. La palabra NAFTA, Telecán, pues sigue siendo tóxica en Estados Unidos. Lo fue en la campaña presidencial del otoño de 2016. Y ahorita nos hemos concentrado en la negociación entre los dos presidentes y el primer ministro de Canadá. Pero no hemos hablado de qué ocurre después, la necesaria ratificación por parte del legislativo. No hay apetito en el Capitolio en un año electoral como es 2018. Ellos tienen elecciones congresionales el 6 de diciembre de 2018, apenas un par de meses después de nuestra elección presidencial. Ya con presidente en México. Exacto. Entonces, primero la gran interrogante es, mira, el 30 de junio expira el mandato que tiene para negociar el presidente Trump.
Si no concluye la negociación que corresponde al Ejecutivo antes del 30 de junio, se acabó. Si la concluye antes, es muy difícil que en ese momento el legislativo estadounidense diga, ahora sigo yo, retomo lo que hizo el Ejecutivo y lo pongo a consideración. Sí, no no lo se ve veo, cómo, no lo veo. Ni su propio partido, ni los republicanos van a tener apetito de ir a los electores para pedir un voto a favor del NAFTA. Puede ser el NAFTA 2.0, puede ser el NAFTA con doble F, porque Sí. él le añade una F en inglés fair, que es Fair Trade, comercio justo, entonces el NAFTA. Le puedes cambiar de nombre, lo que sea, pero los electores muy probablemente digan, no, si camina como ganso, grazna como ganso. Es NAFTA. Entonces, te digo, el panorama de incertidumbre no solo está dado por los desplantes del señor Trump, que puede simplemente jalar el mantel y tirar la mesa, sino por una muy compleja situación política adentro de Estados Unidos. Aquí en México, yo creo que es un error pensar que en un año donde hay elección presidencial 2018, donde va a haber campañas y todo, cuentan con los votos de los senadores en automático. O sea, no estamos en 1993. Sí. Los posicionamientos van a estar marcados por la campaña a la presidencia. Vamos a tener candidatos temprano. Sí. Ya hay un partido que tiene candidato a la presidencia, los demás no se quieren quedar muy rezagados, van a empezar procesos internos de poner reglas, de nominar octubre, noviembre, diciembre, para Navidad va a haber más de un candidato. En el momento en que supuestamente termina el calendario que ha hecho los gobiernos, que es el 31 de enero de 2018, olvídate, ahí está ya desatado todo el proceso político electoral en México y están, bueno, en Estados Unidos siempre están en campaña. Sí. Viven en campaña permanente. Sí. Entonces te digo, por eso te digo también que es un proceso político, porque está muy marcado por los tiempos políticos, sobre todo en Estados Unidos y en México. Trudeau tiene poco de que llegó, tiene un muy buen nivel de apoyo en su país, ahí no va a haber tanta convulsión, pero te puedo asegurar que el proceso en Estados Unidos y en México Va a estar fuerte. va a estar jaloneado. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el final. A ver, yo les planteo, más que conclusiones, ¿qué suponen, hacia dónde pueden dirigirse las cosas? Tomando en cuenta correlación de fuerzas, retomo lo que decías, Carlos, 20% según reforma de popularidad del presidente, que ya subió, eso dice cómo andan las cosas, 39% del señor Trump, un halo en torno a Justin Trudeau, verdaderamente favorable, positivo, de simpatía, y además el tipo se mueve muy bien y sabe, y tiene un discurso sumamente atractivo, y además en su país lo quieren, que eso ya no pasa. Como me decían el otro día, dime qué presidente le va bien, y pues no encontraba, y entonces me dijeron Putin, pero párale de contar. Me dijeron no, ya, le está yendo sí, muy mal. ya le está yendo mal. Me dicen no, ya no se te olvida, ahí está Trudeau, ¿no? Bueno, sí. veamos prospectiva para hablar en términos académicos de lo que viene. Sale, pausa y regresamos con ello para concluir. Entonces, ya le llegó ese tema, ¿no? Bueno, sí, aquí estamos de vuelta, cerramos. Entonces, tenemos como unos 10 minutitos, hablemos, ¿no? Y demos unas 2, 3 rondas o una, no importa, pero ¿hacia dónde lo ves, Arturo? Bueno, yo creo que va a ser difícil por lo que dice Carlos, efectivamente. La máxima autoridad comercial en Estados Unidos no es el presidente, es el Congreso, y por lo tanto vale la pena observar bien la interacción de cerca entre Trump y el Congreso. Creo que tenemos ejemplos muy recientes de que las cosas no van bien en su relación con el Congreso, y eso nos puede dar algunos hints para el tema del Telecán.
Pero además de eso, creo que va a ser un momento muy demandante desde el punto de vista de la negociación mexicana, porque hay varias negociaciones al mismo tiempo. Sí. Negocia México en este mismo momento la actualización también, modernización o the new agreement, lo que sea, del acuerdo global con la Unión Europea, que también es de una importancia crucial para el futuro de la política comercial mexicana. Ahí el terreno es menos, brinca Sí, menos. Pues sí, y sin embargo que quizá también plantea una especie como de situación reflejo, ¿no? En la medida en que sea más ambicioso la negociación y más Componente exitosa. Muy importante de derechos humanos. Totalmente, La claro. parte, claro. Totalmente. Oye, aquí nomás había una cosa que el otro día, conversando con algún senador, Sí. perdón que interrumpa, me decía que se está echando a andar este tema de los delitos cibernéticos. Sí, la Como, ciberseguridad. sí, como otro tema, y más por lo que ha pasado en los 3 países. Claro. Y bueno, el tema de la corrupción al que hacía referencia Pero Carlos. bueno, a Perdón. lo que me refería es que la capacidad negociadora de México se va a tener que multiplicar en todos estos esfuerzos. Si bien parece que podría, a primera vista, podría ser muy sencillo, al contrario, es enormemente demandante desde el punto Sí. de vista técnico. Pero efectivamente también enormemente demandante desde el punto de vista político. No es por meter más carne al asador, pero pues si a estudios técnicos nos vamos y su abundancia, Trump ha tomado 2 o 3 decisiones recientes en contra de todos esos estudios técnicos. Claro. Y el Congreso nunca ha estado para detenerlo tampoco en Estados Unidos, por lo menos no este Congreso. Me refiero, desde luego, al TPP, a los acuerdos de París y Sí, a lo claro. que tú quieras. Por tanto, creo que va a ser un periodo muy complicado que no creo que se termine pronto, como es el deseo del gobierno mexicano y de algunos actores, que se termine en 7 rondas de negociación de aquí a diciembre. Sí, no. Lo veo enormemente difícil y va a pasar también esta cosa que dice Carlos, es decir, hasta qué punto vamos a estar a tiempo con la autoridad para negociar de Trump vigente para seguir en la negociación incluso en 2018. Quizá estaríamos pensando en 2019 Sí. para ver resultados un poco más tangibles en una de esas, ¿no? Ante la eventualidad de un triunfo que no sea el del PRI, que es factible, ¿no? Realmente factible, en la eventualidad de que en México pueda ganar un frente, también es una opción, pues, ¿no? O que pueda ganar López Obrador, cambia mucho las reglas internas del país, ¿no? Claro, en una democracia competitiva como la que tenemos que cada vez se confirma, un cambio de gobierno siempre es posible, la alternancia siempre es posible, pero de ahí yo creo que surge la necesidad de que todos los partidos políticos, independientemente de si tienen posibilidades o no, pero sobre todo aquellos que tienen posibilidades, lleguen a un entendimiento mínimo sobre la importancia que representa este proceso que está por emprender México. Porque independientemente de quién llegue a la presidencia, se va a enfrentar con este panorama. Para ese entonces, probablemente ya tengamos la conclusión de la primera etapa, ¿no? Con una firma. Pero aún así faltaría ver cuál es la correlación de fuerzas que se daría en el Senado de la República, que es el actor facultado para ratificar los nuevos términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué va a pasar con el tratado? Tendrá que ver, sin hacer apuestas, pero yo creo que será una conjugación entre la capacidad que tenga México para hacerle saber y entender al gobierno norteamericano de la importancia económica y comercial que representa ya no solo México, sino la región a nivel global, y también de la sensibilidad y la conciencia que pueda llegar a mostrar el gobierno norteamericano, no simplemente por cuestión de tacto, sino porque en algún momento va a golpear algún interés. Sí. Sabemos que hoy 5 millones de empleos de Estados Unidos dependen de la relación comercial con México. Y esto es algo que no debemos de perder de vista. Está reclamando que en los últimos 5 años se perdieron 5 millones de empleos del sector manufacturero, y sabemos que el 88% de esos empleos fueron subsanados por máquinas, es decir, México ni siquiera está en esa ecuación, y se anda peleando por 5 millones de empleos cuando es exactamente lo mismo que México mejor dicho, el tratado le ha aportado a la economía norteamericana. Entonces, hay cierta incertidumbre, pero yo creo que también hay elementos y antecedentes que nos dan por lo menos señales positivas. ¿Cuál sería uno? A pesar de que tiene sus vaivenes y que tiene sus interpretaciones el acuerdo azucarero. Sí. Sí,
Ese es el primer acuerdo que ya se logró con Estados Unidos. Tendrá sus interpretaciones, sus valoraciones apenas, vamos a ver cuáles son sus resultados, pero ya sabemos que se puede llegar a un entendimiento con los Estados Unidos. Es decir, no es imposible y no es un tipo que vaya a patear la mesa a la mera hora, por lo menos con el caso del sector azucarero. Otro signo positivo, que este documento de los objetivos coincide en un 90% con el capitulado del TPP. Claro que tiene aspectos de preocupación, pero también tiene otros signos positivos, como continuar esta tendencia hacia la eliminación arancelaria y las barreras al comercio y los flujos de inversión, que lo ratifica, pensando en el interés nacional de Estados Unidos, pero ratifica, y otros aspectos como la anticorrupción y la transparencia, que le vienen bien a México. Es decir, sí estamos cuestionados en esos aspectos también, pero no le vienen mal a una negociación que tiene esas dimensiones y esa trascendencia. Sí. Por lo demás, también yo creo que México, las reformas que se han aprobado en los últimos años, por lo menos les dan un bagaje. Todavía no sabemos cuál es el resultado, porque apenas se están implementando, pero le dan un bagaje y un antecedente de renovación institucional que ahorita Estados Unidos no tiene. Ha demostrado que tiene esa capacidad de transformar ese andamiaje institucional cuando el gobierno de Estados Unidos ni siquiera ha podido echar abajo el Obamacare, ¿no? Vale. A ver, te diría, Carlos, si fueras parte de la negociación, ¿qué haría que te pararas y te fueras? ¿Qué puede probablemente plantear Estados Unidos? Bueno, yo creo que el primer punto ya lo planteó el Senado, en el sentido de las reglas, eliminar el mecanismo de solución de controversias. Es decir, el hecho de que Estados Unidos pretendiera imponerle su legislación interna a los otros dos países. Esa sería una línea roja, definitivamente. A mí también me parece que una línea roja puede llegar a ser por el hecho de que ahora el propio presidente Peña Nieto dijo: no vamos a negociar únicamente lo comercial, vamos a incluir lo laboral, vamos a incluir lo ambiental, vamos a incluir lo migratorio, claro. Ahora ya está también la anticorrupción, vamos a incluir política de competencia, etcétera. Mira, si el escenario de deportaciones de mexicanos se sigue complicando como se está complicando, dice, no ha llegado a las cifras de Obama, no. Pero lo que está ocurriendo ahora es que cada vez son deportaciones de personas que ya llevan 10, 15, 20 años está en siendo Estados el problema, Unidos. Claro. Entonces tú dime, Javier, ¿cómo podrías tener una negociación pacífica y tranquila con los representantes estadounidenses mientras se están deportando a la gente como lo están haciendo, que ni siquiera respetan sus propias reglas? También se va a complicar, yo creo que fuerte, el hecho de que si se sobrepone la parte final de la negociación con la elección presidencial aquí en México, bueno, pues lo que tú decías, ¿puede un presidente que tiene 20% de apoyo decir, yo doy punto final a esta negociación en esa situación? Acabamos de ver una encuesta el domingo pasado del periódico Reforma que dice el 80% de los mexicanos quiere que el PRI se vaya, quiere que el gobierno esté encabezado por una opción distinta del PRI. Entonces, no podemos hacer abstracción de esta situación. Es decir, estamos en una situación muy delicada políticamente, tanto adentro de México como en la relación con Estados Unidos. Entonces, yo no creo que la negociación pueda hacer abstracción de todo esto. Sí. Es decir, se va a desarrollar en un clima muy complicado y muy hostil hacia México y hacia los mexicanos. Por eso te digo que es bueno pensar en que no solo necesitamos a cuadros muy experimentados en negociación comercial, sino a cuadros muy experimentados en negociación político-diplomática, sí. Que además tengan, pues, yo te diría, muy claro el interés nacional. Y lo hay, ¿no? En este país lo hay. Mira, yo no lo he visto expresado, sí, de manera resumida, de manera sintética.
Vamos a ver ahora, por cierto, hoy concluyó la consulta por internet de la Secretaría de Economía, hoy. Vamos a ver qué arroja como producto eso, pero mira, nada más para cerrar pongo un ejemplo, Javier. Hace, digamos, en 92, 93, yo estaba en Washington, yo vivía en Washington, me pasé ahí un buen rato. Y finalmente el tema laboral quedó en unos acuerdos paralelos. Sí. ¿Sabes qué prometimos hace 24 años? A ver. Que iba a haber libertad de afiliación sindical en México. Prometimos que íbamos a terminar con los contratos de protección patronal. Prometimos que íbamos a terminar con la política de castigo salarial. Es que tenemos esa fijación de decir, prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Pero ahora ya está en el cuerpo del tratado y ojalá que esté sujeto no a multas económicas, sino a sanciones comerciales. Sí. Entonces, el colmo es que la voz de los trabajadores sea representada incluso por las mismas personas. O sea, que sin haber cambiado de prácticas. 25 años después. 25 años después. Sí. Como si no hubiera ocurrido nada en este país. A ver. Por eso te digo, para cerrar, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que tomen nota, y ya cierro con una frase de Justin Trudeau, es cuando le preguntan, oiga, ¿y por qué el mismo número de mujeres que de hombres en su gabinete? Y él dice, porque estamos en 2015, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué hay necesidad de cambiar todo este entramado laboral, salarial en México? Pues porque estamos ya en 2017 y en un país muy diverso, muy diferente, y entonces les tiene que caer el 20 a los negociadores de que no pueden adoptar esa postura de decir, la negociación hace abstracción de todo lo que pasa alrededor, como si estuviéramos en aquel país. A ver, una pregunta rápida, a respuesta rápida. ¿Va a haber TLC nuevo o no? ¿O va a haber otro TLC? ¿O va a pasar algo con el TLC? No lo creo, no lo crees. creo. En realidad creo que hay mucha política de parte de Estados Unidos y no se puede tomar tan en serio, digamos, por ahora, este planteamiento sin quitar toda esa paja. Creo que va a ser difícil. Misma pregunta, breve respuesta. ¿Habrá una nueva relación comercial con los Estados Unidos en la cual debemos de defender el interés de los mexicanos? ¿Cómo ves, Carlos? Tu pregunta es, ¿va a haber TLC nuevo? ¿Va a haber TLC? ¿Vamos a seguir con TLC o no? Sí vamos a seguir con TLC. Puede ser que sin Estados Unidos, ¿eh? Puede ser que nada más Canadá y México, y a partir de ahí se forme algún tipo de negociación con Alianza del Pacífico, Sí, claro. Y que crezca la negociación. Por cierto, Canadá ya expresó interés en Alianza del Pacífico. Sí. Sí va a haber TLC, pero que esté o no Estados Unidos es difícil de va a ser otra pronosticar. cosa. No, pensé que preguntabas si TLC Sí, nuevo. a ver. Va a haber el TLC siempre, Siempre. desde mi perspectiva. Nueva relación comercial, Sí. nuevos términos. Sale. Bueno, pues los invitaremos de nuevo, ¿no? No les digo que el 16 de agosto, pues porque va a empezar el partido, pero noviembre, ¿no? Claro, claro. Ahí vamos a ir claro. viendo cómo se A van ver si soltando. hay algo para Mira, aquí Carlos, estaremos. 2 veces gracias. Javier, un Gracias. gusto estar contigo. Maestro, muchas gracias. Arturo, Javier. gracias. Gracias. En nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Aquí estaremos la próxima semana. Mesa de Diálogo, canal del Congreso. Adiós.